empecé a tener un noviazgo muy temprano, lo reconozco. Y obviamente ahora yo entiendo que era un vacío paternal que yo tenía y intentaba llenarlo en relaciones. Mi papá era el típico dominicano, un hombre muy trabajador, pero fue un padre ausente. Entonces, a los 13 años tuve una relación amorosa con una persona más adulta que yo, mayor de edad. Y esta persona de mí. Yo quedé embarazada. Entonces esta persona, a través de manipulaciones, de mentiras, y me dio a tomar algo para que yo. Wow. Mi madre me manda al hospital y definitivamente se dieron cuenta de la situación, y una vez más yo me quedé callada, pero yo estaba rota. En ese proceso entró Jesús a mi vida. Y para mí, Vladimir, todo el que estaba en la iglesia era un santo. Pero también me encontré con personas que me hicieron entender que en el reino de Dios no solamente hay ovejas, sino cabritos. No solo hay trigo, sino también cizaña. En mi mundo, en ese mundo que yo estaba, existían mucho los profetas. Lo que Dios dijo que ese era, sí. Y esto... Yo fui víctima de eso. Gente que dijeron, mira, Dios dice que ese es. Yo decía, pero esto no puede venir de parte de Dios, porque lo que es de Dios va a dar paz. Lo que es de Dios no me va a irrespetar. Se acerca a mí una joven que es amiga mía, amiga de mi esposo, y que era líder en aquella iglesia, líder de worship, de alabanza, y me dice que el pastor estaba teniendo unos comportamientos inapropiados con ella. Para mí fue un choque demasiado grande, porque también era del tipo de persona que proyectaba mucha santidad. Imagínate, él era el pastor de mucha gente por 20 años, que lo veían a él como su padre espiritual, y al final, si tú te pones a comparar un hombre de trayectoria con unas jovencitas, ¿me entiendes? La mayoría de personas no le iba a creer. Padre, en esta hora, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria a Dios, porque tú eres bueno, Padre, porque cada día, cada mañana, tus misericordias son nuevas, Señor. Padre, te doy las gracias por este momento, Señor. Gracias por darme la oportunidad de venir a este maravilloso programa a contar esta historia, Señor, que yo sé que tú la escribiste, Padre, y que yo estoy aquí. Mi vida es un propósito, Padre, como tú me lo has dicho en tantas ocasiones, que todo lo que he vivido no es solamente para conocerte y para conocerme a mí misma, sino también para que otros, Señor, puedan ser edificados. Te doy gracias por la vida de Vladimir, Señor, por su compañero también, Padre. Tú lo conoces. Yo te pido que siga usando este canal como un instrumento de edificación, de sanidad, Padre, de respuesta a tantas personas que muchas veces no saben qué hacer en sus situaciones. Bendícelo de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión me acompaña una joven que tiene una historia muy interesante. Para mí es impactante. Ella es bastante joven, pero a pesar de eso ha vivido muchas cosas. Creo que es parte del propósito de Dios. Y les adelanto que a mucha gente no les gusta que a veces se hablen estas cosas porque entienden que estamos dañando. Y para mí, como lo he dicho antes, es todo lo contrario. Cuando nos hacemos de la vista gorda, entonces nos convertimos en cómplices. Y de alguna manera, hablar de esto alerta, crea conciencia y ayuda. Así que acomódense, preparen su cafecito para que juntos conozcamos la historia de Marian Frías. ¿Cómo estás, Marian? Dios te bendiga, Vladimir. Estoy muy bien, gracias a Dios. Bendiga a cada persona que va a escuchar este conversatorio. Y nada, como tú decías, el propósito por el cual estoy aquí es para compartir una historia que creo que no solamente va a ser de bendición para muchas personas, sino, como tú bien decías, para poder alertar a muchas gente de que en los caminos del Señor hay de todo. En la vida en la viña del Señor, como dicen. Así es, hay de todo, y es bueno que la gente esté alerta porque necesariamente en estos tiempos, y yo creo que cada vez más, porque parte también de lo que dice la palabra, vamos a seguir viendo cosas como esta. Entonces es bueno que la gente sepa. Yo quiero primero que hablemos un poquito de ti. Háblame de dónde creciste, dónde naciste, un poquito de tu familia. Claro que sí. Bueno, como tú decías, mi nombre es Marian Frías. Frías por mi esposo, pero inicialmente era Marian de la Rosa Valencia, y crecí en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este. Estudié en el Liceo Fabio Amable Mota, en el lado técnico. Luego fui a la universidad. Gracias a Dios me gradué el año pasado de contabilidad. Y lo más importante que puedo decir acerca de mí es que tengo
una relación con Jesús, lo conocí, me considero una hija de Dios a los 15 años y es lo más interesante de mí, lo bueno que puedan ver de mí es a Jesús en mi vida. A los 15 años, bastante joven, ¿tú no creciste en una familia cristiana? Bueno, mi madre, desde que tengo uso de razón, es cristiana. Pues sí. Pero mi papá, no. Mi papá era el típico dominicano, un hombre muy trabajador, pero fue un padre ausente. Ok, pero tu mamá siempre estuvo contigo entonces. Sí, mi madre sí. ¿Tienes hermanos, hermanas? Tengo 9 hermanos. 9 hermanos. 9 hermanos. Tremendo. 5 hermanas y 4 hermanos. Obviamente no todos de padre y madre. 9 somos de padre y madre y uno fuera del matrimonio. 9 de padre y madre. Sí. ¡Wow! Es raro en esta época ver una familia tan amplia y que todos los hijos sean de padre y madre. Así es parte de ese propósito que mi madre dice que el Señor le dijo, que tuviera hijos y que cada uno de nosotros vinimos a esta tierra con un propósito. Pero 9 hijos me llama la atención, y disculpa que te pregunte esto, me llama la atención que digas que tu padre fue un padre ausente cuando tuvo 9 hijos con tu mamá. Sí, es interesante. Tú sabes que, bueno, se escuchará un poco básico, pero para una mujer tener hijos solamente necesita tener un contacto, tiene la oportunidad de embarazarse mensual y la verdad es que quizá mis hermanos mayores pudieron disfrutar un poco de mi padre, pero realmente yo tengo pocos recuerdos con él. Okay. De compartir, ¿Tu mamá siempre estuvo contigo? Siempre estuvo ¿Fue conmigo. tu guía? Fue mi la persona guía. que estuvo ahí. Estuvo ahí siempre. Y está. ¿Y tomas la decisión de ir a la iglesia por ella o por ti? Bueno, inicialmente ella fue la que me enseñó, me llevaba a la iglesia desde pequeña, mis hermanos también, pero a los 15 años fue una decisión personal que yo tomé, porque a partir de los 13 ya yo no iba a la iglesia, entré en esa etapa de rebeldía. Hay muchos factores que me llevaron a eso, pero sentía que desde pequeña yo necesitaba amor. Quería empezar a tener un noviazgo muy temprano, lo reconozco. Y obviamente ahora yo entiendo que era un vacío paternal que yo tenía y intentaba llenarlo en relaciones. Entonces, a los 13 años tuve una relación amorosa con una persona más adulta que yo, mayor de edad. Y esta persona habló de mí. Fruto de esos abusos, yo quedé embarazada. Hace de cuenta que a ese tiempo todavía yo no conocía muchas cosas que uno como adolescente o niño quizá en casa deben de explicarle. Entonces esta persona a través de manipulaciones, de mentiras, me hizo creer que yo lo que estaba era retrasada y me dio a tomar algo para que yo abortara. Wow. Cuando hablas de abuso, ¿te refieres a violencia? Bueno, también es violencia, pero es a la intimidad. A la intimidad. Yo siempre desde pequeña tuve muy marcado que quería llegar virgen al matrimonio, quería casarme, típico como las jóvenes le enseñan en la iglesia, al guardarse para Dios. Y esta persona lo sabía. Pero ese día, alguien muy cercano a mí me llevó a un lugar. Él le dijo a mi madre que me iba a cuidar. Y no fue así. O sea, me dejó en un lugar solitario con esta persona y él me forzó a estar con él. Después de eso, ¿qué pasó? ¿Seguiste con él o lo dejaste? No, yo seguí allí porque también decía que el primer hombre que me tocara, claro, yo sé que no es un pensamiento correcto, pero en ese momento yo decía, este fue el hombre que me tocó y aquí me voy a quedar. O sea, no lo hablaste con tu mamá, no lo anunciaste, nada. No lo hablé con mi mamá. Por una parte yo tenía mucho temor porque yo tenía un hermano mío que era policía, entonces era bastante celoso, era como el típico hermano protector y yo tenía temor que pasara algo en mi casa. Lo mantuve en silencio hasta que mi familia se dio cuenta, sobre todo del abuso. Cuando esta persona me mandó el bebé dentro, mi madre un día observó que yo estaba inflamada, me mandó al médico y se dieron cuenta de todo. Ahí fue donde todo estalló. Wow. Sí. Yo cuando vi el caso de Emelyn Peguero, no sé si recuerdan ese caso, me visualicé muchísimo en ella porque dije, esa pude haber sido yo. De hecho, ya yo estaba hasta tomando cangrena porque tenía muchos días con el bebé dentro de mí. Pero me imagino la molestia y el dolor que tenías. Sí. Y no lo conversaste con nadie. No. Cuando entonces llegué a ese estado fue que se dieron cuenta que algo estaba pasando. Mi madre me manda al hospital y definitivamente
se dieron cuenta de la situación y una vez más yo me quedé callada, no quise decir cómo acontecieron los hechos. De hecho, me juzgaron muchísimo porque pensaron que fue una decisión que yo la tomé cuando realmente no fue así. ¿Y esta persona qué hizo entonces? Bueno, esta persona en el momento él trató como que de alejarse. Luego cuando ya termina todo el proceso, pues él intenta buscarme y el hermano mío que es policía lo metió preso por unos días, pero luego lo soltaron porque, bueno, la familia de él habló con mi familia, le dijeron que por favor que no hicieran esto y al final mi familia decidió dejar las cosas así, pero yo estaba rota, entré en un estado de depresión. De hecho, recuerdo cuando me entraron a esa sala, los pocos recuerdos que tengo, yo deseaba morir. Yo le decía al Señor que me llevara, que yo no deseaba la vida y en ese proceso entró Jesús a mi vida. Me pasó como el profeta Jeremías. Él pidió que Dios lo quitara, pero Dios le dijo, come y bebe, que largo camino te resta, y eso fue lo que Jesús hizo conmigo. Wow, pero para una jovencita de esa edad, Marian, eso no debe ser fácil. Sobre todo porque tu familia, no sé cuándo se lo dijiste, pero ellos en ese momento no estaban claros de que todo había sido fruto, básicamente, de una violación. Así es. Hace poco ellos saben toda la verdad, hace muy poquito, porque eran de esas cosas que yo no me atrevía a contar, que no me sentía lista, no me sentía sana, entre otras cosas que a medida que empecé a vivir otras experiencias, que es lo que en esencia quisiera compartir. Empecé a vivir otras experiencias ya dentro de la iglesia. Entonces llegó un momento donde ese trauma de mi adolescencia revivió y yo entré en un estado muy crítico en la que tuve que sacar todo para poder ser sanada. Entiendo, y eso también explica por qué quieres hablar de esto que pasó más adelante. Porque viviste algo traumático y no quieres que otras chicas pasen por lo mismo. Nadie más. Entonces, vas a la iglesia con 15 años, te reconcilias, ¿todo bien? Todo bien. El Señor, wow, fue algo tan hermoso. El mismo día que yo acepté a Cristo fue de madrugada a través de un sueño. Dios trató conmigo. Y recuerdo que me levanté, tenía que ir a la escuela, pero antes de ir a la escuela le conté a mi mamá el sueño que había tenido y le pedí que orara por mí. Ella ora y llegué con una paz inmensa a la escuela y de hecho pedí al profesor que me permitiera compartir lo que me había pasado y todo el mundo, recuerdo mis compañeros estaban sorprendidos y allí desde ese momento sentí una paz hermosa y como toda persona que viene a Cristo, en sus procesos, en sus debilidades, con heridas, está esperando pues que la iglesia te reciba, te restaure. Y para mí, Vladimir, todo el que estaba en la iglesia era un santo. O sea, yo sentía como que los cristianos eran personas que Dios de alguna forma había perfeccionado o santificado para ayudarnos a las personas como yo a conocer y a tener una nueva vida en Cristo. Y definitivamente en mis primeros años tuve personas muy buenas, incluyendo mi madre, que me enseñaron a buscar a Dios en ayuno, en oración, en la lectura de la palabra. Pero también me encontré con personas que me hicieron entender que en el reino de Dios no solamente hay ovejas, sino cabritos. No solo hay trigo, sino también cizaña. No solamente hay personas maduras espirituales, sino también que hay niños espirituales, hay hijos espirituales, pero también hay hijos carnales. Pero esta realidad yo tuve que entenderla después de un montón de sucesos que me acontecieron más adelante. ¿Cuándo comenzó todo esto? Bueno, cuando yo me bauticé, inmediatamente me pusieron en un liderazgo en la iglesia. ¿Eso fue aquí en Dominicana o fuera de aquí? Aquí en Dominicana. Aquí en Dominicana. En Los Tres Brazos. En la iglesia, bueno, lo voy a decir, mi iglesia de toda la vida, la Iglesia Evangélica Pentecostal Peniel. Allí fue una casa pequeña, una iglesia, una congregación no más de 50 miembros que me recibieron con mucho amor. Inmediatamente mi pastor vio el potencial, me pusieron a liderar jóvenes, luego a nivel conciliar también era líder de jóvenes por 3 años y medio. Entonces tuve una exposición dentro de este círculo, de este mundo del cristianismo conservador en el cual me permitió viajar casi a todas las provincias del país predicando y luego muy temprano
tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, me dieron mi visa y predicaba. Tuve una exposición muy joven en la cual conocí gente de todo tipo. Ahí, para ponerte un ejemplo, porque fueron muchas experiencias, la más marcada fue un evangelista. Para el que no sabe, un evangelista es una persona que se dedica a predicar la palabra de Dios. No es un pastor que tiene una iglesia, pero es una persona que va y predica en diferentes lugares. Este hombre, porque era bastante mayor, 30 y algo de años, se dedicaba a preparar eventos multitudinarios. De hecho, en ese tiempo, estoy hablando como de 10 años atrás, él hacía unos eventos muy grandes y él era bien reconocido en las redes sociales. En su Instagram tenía casi 200,000 seguidores y en su Facebook casi 1 millón de seguidores. Para ese tiempo. Para ese tiempo. Estamos hablando como era, 2015, más exactamente. O menos. Él era como uno de los predicadores en ese mundo más conocido. Sucede que él y yo coincidimos en una actividad donde me invitaron a predicar, lo invitaron a él y a otro predicador. Y cuando se acaba la actividad, él se me acerca y me felicita. Bueno, es normal dentro de la comunidad cristiana que uno se salude cuando termina. Y bueno, eso quedó ahí en un saludo. Luego, esta persona me escribe por redes sociales y me dice que Dios le puso en su corazón, y disculpen que haga así Dios, porque hoy en día todo el mundo usa el nombre de Dios y sabemos que hay muchos que tristemente lo usan en vano. Me dijo que Dios le había puesto en su corazón que me ayudara, que yo tenía un ministerio muy grande y que yo necesitaba como que alguien que tuviera experiencia. De hecho, me dijo que me iba a hacer una red social donde él me la iba a manejar, me la iba a poner así como que bien, bien bonita para que yo pudiera subir mis mensajes allí. Y bueno, en ese momento yo, como toda joven que está en el mundo, ¿verdad? Y que quiere hacer algo a favor del reino, porque algo que sí me pasó, Vladimir, es que desde que yo entregué mi vida a Cristo, yo le dije, Señor, yo voy a vivir para ti. Tú me salvaste, me libraste de la muerte. Yo estoy viva por un propósito y los días que me queden en esta tierra, yo quiero dedicarlo a hacer tu voluntad. Y me apasionaba y me apasiona a predicar su palabra y servirle. Entonces para mí fue como, wow, una oportunidad. Era una persona que yo admiraba, obviamente no conocía, solo lo que se veía en redes y lo que pude ver en ese evento. Pero lo que jamás yo me imaginé que esta persona realmente no era lo que proyectaba ser. Entonces, un día él me citó en un lugar público para hacer una página web en la que él iba a subir un video mío ministrando y todo eso. Y pues yo fui. En ese momento yo fui sola, no recuerdo si era que no había nadie a la disposición de acompañarme, porque regularmente yo siempre iba acompañada a cualquier evento y así, pero como te digo, confiaba en él, era de día, era en un lugar público y jamás pensé que esta persona iba a traspasar los linderos. Además era una persona reconocida por lo que me cuentas. Exacto. Para ti era como una gran oportunidad que esta persona con este reconocimiento, este bagaje, la experiencia, tomara de su tiempo para ayudarte. Exactamente. Entonces, en un momento, yo no te puedo decir si fue que él aseguró de que no pasaran personas por el lugar, pero hubo un momento que estábamos en la computadora, él estaba haciendo algo y lo para de hacer y me roba un beso. Me roba un beso sin mi autorización. Y luego, obviamente, yo me quedé impactada porque, hello, o sea, tú y yo no somos nada, apenas nos estamos conociendo. Y luego entonces se me acerca y se me pega de una forma indebida. Eso para mí fue devastador, eso me destrozó. Y te confieso que en mí creó una distorsión. Porque ahora yo ya comienzo a ver la gente de la iglesia diferente. Comienzo a sospechar de todos, entro en una alarma emocional de que todo el que se acercaba a mí era con mala intención. De hecho, cada vez que estaba intentando conocer un chico que yo veía como que no me respetaba, yo salía de esa amistad o de esa relación. De hecho, me llegué a comprometer 3 veces en la iglesia. 3 veces. ¿Y eso no te creó de alguna manera una reputación de sí, fui muy juzgada. Claro. Fui muy juzgada porque obviamente cuando las personas no saben, y no juzgo a la gente que
no entiende el comportamiento de otro, que no conoce la historia, no sabe lo que está viviendo detrás. Y otra cosa es que en mi mundo, en ese mundo que yo estaba, existían mucho los profetas. Lo que Dios dijo que ese era, sí. Y eso, yo fui víctima de eso. Gente que dijeron, mira, Dios dice que ese es. Y por esa reverencia, ese temor de que, si Dios dijo, ok, si Dios dijo, vamos a conocernos, vamos a orar. Y cuando yo comenzaba a conocer a esas personas, yo decía, pero esto no puede venir de parte de Dios, porque lo que es de Dios va a dar paz. Lo que es de Dios no me va a irrespetar. Uh-huh. Y aunque ya yo había tenido una experiencia en el mundo, yo entendía que el hombre que Dios me iba a enviar me iba a respetar y me iba a amar como Dios quiere que se ame a una mujer, y que si realmente era de parte de Dios, esa persona podía esperar por mí hasta el matrimonio. Claro que sí. Entonces me tocó esa situación. La última relación que yo rompí, ya yo tenía fecha de boda y todo. Teníamos reservado donde nos íbamos a casar. Teníamos fecha, pero algo dentro de mí no me cuadraba. Él era, bueno, no se puede discriminar, pero él era de otro país, no voy a decir de qué. Era de Estados Unidos, de uno de esos estados. Y él también era predicador, adorador, era un muchacho bien puesto, y me lo presentó una persona que yo respetaba mucho, un pastor que yo había predicado en su iglesia, y me dio buen testimonio de él. Por lo tanto, yo le creí. Entonces, yo siempre me soñaba que este muchacho hablaba con otras muchachas. Y yo me reprendía, decía, pero no, eso eso soy yo que me lo estoy inventando. O eso está dentro de mí, quizás porque yo no confío. Pero sucede que igual pasó con él, personas muy cercanas a mí, te digo muy cercanas, que tienen influencia en mí, comenzaron a decirme ese, porque el viajero se ve bien, exacto, predica, canta, ese tiene que ser ojo verde, blanquito, tú sabes, ese es el de Dios. Y yo seguía con estos sueños y con esto dentro de mí que me decía, ahí no es. Pero aún así, seguí escuchando esas otras voces que me decían, ay, sí, conviene. Pues Vladimir, siempre yo he sido, desde que me convertí, una persona que le oro a Dios y le pongo señales. Creo muchísimo en eso. Y le puse mi señal al Señor. Y la señal fue que si esta persona realmente estaba haciendo eso, que yo de alguna manera lo descubriera. Resulta que cuando yo posteé mi relación con él, el compromiso, comenzaron a escribirme chicas de que él también, hubo una que de hecho tenía una relación con él a distancia. Y me mandaron prueba y todo. Ya tú te imaginas cómo eso me devastó. Otra ruptura más. Y yo dije, no, o sea, yo no me puedo dar el lujo de romper otra relación porque la gente va a decir que el problema soy yo. Esa fue la tercera, ¿verdad? Esa fue la tercera, exacto. Esa fue la tercera. Y la gente va a decir que el problema soy yo. Empezaron a aconsejarme, a decirme, no, dale una oportunidad. Todos merecemos una oportunidad de la iglesia. Ahí es donde yo voy. Déjame decirte una cosa y disculpa la interrupción, sí. Marian. Hace un tiempo nosotros presentamos la historia de Indira, la aprendí aquí. Indira pasó por lo mismo. Profetas le dijeron, ese es el tuyo. Y ella estuvo en una relación infeliz. Ella contó todo después de que la relación había terminado. Se alejó de la iglesia, pero estaba muy dolida con sus mismos hermanos porque la rechazaron, la señalaron, la maltrataron. Y cuando ella vino y expuso todo lo que había vivido, no faltaron quienes se levantaron en contra de ella, pastores claro, incluso. Pero lo hicieron porque saben que esas cosas pasan y siguen pasando, así con la anuencia de muchos líderes en la iglesia. Muchos jóvenes se entran en relaciones donde no deben estar porque no fue Dios, señores, no fue Dios, fue alguien que se le ocurrió, por las razones que sea. Pero Dios sí te estaba hablando a ti en los sueños y te decía, ese no es el tuyo. Pero tú no estabas escuchando porque esas personas que tienen autoridad, que tienen respeto, renombre dentro de esa congregación, te estaban diciendo, ese es. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Cuando estás en una congregación religiosa, esos líderes, esos predicadores, tienen poder sobre esas personas que están ahí buscando de Dios. Porque muchos llegan del mundo confundidos y entienden, como entendías tú, que todo el que está ahí adentro es perfecto, está santificado, tiene la verdad absoluta. Y eso está muy lejos de la verdad. Así es. Lamentablemente. Entonces hay que abrir los ojos con esto porque la experiencia de Marian
Es la misma experiencia de muchísima gente, incluso personas que no tienen el valor suficiente para romper una relación, se casan, se quedan y pasan la vida entera mal viviendo, sufriendo maltratos, decepcionados, y su fe, señores, se va disminuyendo. Y esos son los que luego salen a la calle y dan un mal testimonio de quien está en la iglesia. Así Pero es. la razón de todo está ahí, en ese génesis, en ese inicio, donde quizás un pastor, un profeta, un predicador, como muchos lo son, lamentablemente, picaflor, que se aprovechan de la fama que tienen, el reconocimiento, para hacer lo que no deben de hacer. Así que, ojo con eso. Continúen, Así María. es. Vladimir, pero Dios es tan bueno y el Señor es tan misericordioso y tiene tanto cuidado de sus hijos que Él escuchó mi oración y Él vio la intención de mi corazón. Porque al final yo siempre decía, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Gracias a Dios y a la pandemia, ese matrimonio se frizó. ¿Por qué? Porque cerraron todo. El primer estado que cerraron fue el estado donde él vivía. Entonces ya él no podía venir al país para venir a casarnos. Entonces este tiempo de pandemia, de cuarentena, me ayudó mucho a mí a orar profundamente y a seguir buscando esas señales. Entonces la última señal que yo le puse a Dios, porque él me empezó a tratar mal, malísimo, me dejaba de hablar sin explicación, el silencio, como le dicen, ese silencio que tienen estas personas. Y yo sospechaba de que quizá él seguía en lo mismo. Y efectivamente, yo le dije, Señor, si él todavía sigue en lo mismo, yo quiero que tú lo saques a la luz. Y efectivamente, alguien me escribió y me dijo, mira, esta persona, tu prometido, me está escribiendo. Cuando yo le reclamo, él lo que me manda una cara riendo, burlándose de mí. En ningún momento lo negó, solamente se rió. Y no te niego que en ese tiempo yo hacía mucho contenido en Facebook, predicaba y demás, subía mis mensajes. Y yo me sentí tan mal, Vladimir, que la única forma como de yo expresarme esa impotencia que yo tenía, porque no lo tenía cerca para decirle algo, fue hacer un video. Fue lo único que se me ocurrió y tratar de explicarle a la gente, como, en otras palabras, para decirle, mira, esto se va a acabar, pero no es porque por lo que quizá ustedes piensan, está pasando esto. Y me pasó lo mismo que tú dijiste. Mucha gente me juzgó. Mucha gente me dijo, no lo exponga. No lo digas. Y me hicieron borrarlo el video. El video no duró ni 10 minutos arriba. Y tuve que borrarlo. Entonces, en estos mismos días, una persona me dijo, Marian, gracias por ese video, porque yo lo vi exactamente cuando tú estabas haciendo el en vivo. Gracias a ese video, yo salí de una relación abusiva. Una joven también de Dios que adora al Señor, casada, su esposo le daba golpes, estaba de ella, le era infiel. Y ella me dijo, tú fuiste la voz de muchas mujeres. Pero en ese momento me silenciaron. Así que, nada, yo entré en un proceso duro de depresión. Ahí fue donde, como te comentaba, todo lo que yo viví antes de Cristo, más todas estas cosas que acontecieron en la iglesia, me llevaron a una crisis. Donde, bueno, mi madre les puede decir, al que le interese para corroborar este testimonio, que yo me tiraba al piso como una niña, pataleaba, le decía a Dios que me quitara la vida, que ya yo no aguantaba más, que por qué yo tenía que sufrir tanto en mi vida emocional. Entonces un día yo entré a una oración profunda con el Señor y le pregunté, Señor, pero ¿por qué yo tengo que sufrir tanto en mi vida? Porque yo trataba como de hacerme un análisis, pero cuidado si es que yo estoy haciendo algo malo. Y yo me consideraba a mí misma una persona amorosa, atenta, entregada. Y yo sentí que la voz del Espíritu me dijo, lo que pasa es que tú estás tratando de llenar un vacío que solamente yo puedo llenar. Un vacío de paternidad. Y me dijo el Señor, hasta ahora, y todavía le sigo llamando Señor, pero hasta ese momento mi relación con Dios era solamente como mi Dios, mi Señor, pero yo no lo conocía como Padre. Y Él me dijo, invítame a llenar esos vacíos, porque yo soy tu Padre. Mira, Vladimir, y yo hice esa oración, primero me humillé, le pedí perdón, le dije, Señor, yo quiero que tú me enseñes a tener una relación de una hija y de un padre, porque hasta ese momento yo no tenía la mejor referencia de paternidad. Entonces te puedo decir, Vladimir, que a partir de ese momento yo fui otra persona.
No sentía la necesidad de tener una relación para sentirme plena, para sentirme llena, para sentirme amada, porque sentí que Dios llenó todos esos vacíos. De hecho, me iba a los cafés, ya a ese punto yo vivía en Estados Unidos con mi mamá, me iba a los cafés a tomarme un cafecito con el Señor y yo muy feliz de la vida. Y en esa plenitud llegó mi esposo. Espérate, quiero que me cuentes cuándo te vas y cómo. Ok. Y cómo llegamos al esposo. Ok, perfecto. Bueno, cuando ya pasa todo esto, yo ya tenía mi visa. Mi mamá vivía en Estados Unidos en ese tiempo, como tenía 3 años viviendo allá. Y yo dije, bueno, me voy un tiempo donde mi mamá, todavía no habían cerrado la frontera hacia Texas. Y bueno, ya con mucho amor me recibió. Allá, pues yo solamente fui con un propósito de estar 3 meses con mi mamá, lo que me permite la ley. ¿Qué sucede? Cuando voy, yo siento como que Dios me está diciendo, tú no te vas. O sea, ya tú no vuelves para atrás. Y yo, ¿cómo así, Señor? ¿Cómo que yo no vuelvo para atrás? Yo tengo mi vuelo comprado y todo. Pues, Vladimir, para no hacerte el testimonio largo, compré mi vuelo y dije, yo me voy. Mi mamá se enferma del COVID. Al punto de que se estuvo muy, muy mal le dio. Entonces, en ese momento ella estaba sola, no estaba ninguna de mis hermanas. Ya, gracias a Dios, hay algunas que ya están con ella, pero en ese momento ella estaba sola y yo era la única de todos mis hermanos que podía entrar y salir. Bueno, excepto de un hermano mío, pero él vivía aparte. Entonces, cuando ella se enferma del COVID, a mí me dio el COVID también. Y la prueba no me salía negativa. Llegó la fecha de mi viaje y yo no me pude regresar para atrás. Al final se me venció el permiso y yo me quedé varada allá. Y se cerró también la frontera. Wow. Entonces, imagínate, tuve un tiempo en irregularidad, en un estado indocumentada. Y para mí eso también fue como un shock, porque yo jamás en mi vida me imaginé estar en otro país sin documento. Pero había una paz en mi interior de que yo sabía que estaba en el lugar correcto, en el momento preciso y en la voluntad de Dios. Y sobre todo estaba acompañando a mi madre. Entonces mi esposo, te cuento que era mi mejor amigo de hace más de 6 años. Yo lo conocí a él mucho antes de que me pasaran todas estas cosas en la iglesia y nosotros manteníamos una amistad a larga distancia. Era ese amigo que me aconsejaba, era ese amigo que siempre estaba pendiente de mí. Yo le contaba de mis experiencias, de mis relaciones, de mis desamores. Y fue como esa persona que Dios mandó para todo el tiempo decirme, manita, sigue adelante, levántate. Él era mi referencia de que no todos los hombres en la iglesia pues estaban en la condición de las personas que me tocó conocer. Entonces, siempre hubo como que un interés de él hacia mí, pero él respetaba muchísimo el hecho de que yo le decía, tú eres mi amigo. Y siempre lo vi así. Pero de un tiempo, pasó como 1 año después de que ya yo estaba viviendo en Estados Unidos, yo comencé a sentir algo por mi amigo. Entonces yo comencé a orar al Señor. Le dije, Señor, por este sentimiento que ahora estoy teniendo por este muchacho, Padre. Y comencé a orarle y volví a ponerle mi señal al Señor. Pero esta vez fue todo lo contrario al anterior. Todo lo que yo le iba preguntando a Dios, Él me lo iba respondiendo. Y un día mi amigo me llamó y me preguntó si yo quería orar con él. En la iglesia acostumbramos a orar cuando vamos a conocer a alguien. Esa es la forma de pedir amor en la iglesia. Exacto. O sea, si tú llamas a una muchacha en la iglesia y le dices, mira, ¿tú crees que podemos orar? Ya tú le estás pidiendo amor, básicamente. Exacto. Si ella te dice, sí, vamos a orar, te está diciendo, bueno, yo quiero, déjame ver qué dice Dios. Wow. ¿Verdad que sí? Así es, Claro. sí. Ahí Todo fue así. Oramos, sentimos paz. Al mes de estar orando, él me pidió que fuera su novia. A los 6 meses de ser su novia, me propuso matrimonio. Y al año de haber empezado a orar, nos casamos en la Florida. Tuvimos, por la gracia de Dios, una boda hermosísima, como siempre la soñé. Dios me permitió tener la boda de mis sueños. Y nada de lo que yo viví fue una excusa para el Señor honrarme. Bueno. Entonces, tengo ya 3 años casada, felizmente casada con un hombre de Dios.
Y pensé ya como que mi cuento de hadas ya había llegado, en ese sentido, había llegado a su fin. ¿Por qué? Porque inmediatamente me caso. Mi esposo se congregaba en una iglesia bastante influyente en la Florida, en el sur de la Florida, y desde que nos casamos también nos pusieron en el liderazgo a pastorear jóvenes. Sucede que el pastor de esa iglesia, del lado de español, porque, bueno, cabe recalcar que al ser una iglesia grande, los líderes principales del lado de inglés eran gringos, pero había un campus en español que tenía un pastor latino. Okay. Ese pastor latino fue el pastor de mi esposo durante todos los años que él estuvo en el evangelio. Y de repente mi esposo me dice, mira, se está sonando que al pastor lo van a quitar. Entonces, tú sabes que él es como un padre para mí. Si él decide hacer algo, pues me gustaría que lo apoyemos. Obviamente, en ese momento me pareció extraño porque un ministerio con ese, te estoy hablando, con más de 30,000 miembros tiene esa iglesia. En el lado de español eran aproximadamente 3,000 miembros. Mucha gente. Mucha gente. Entonces, bueno, cerca de Donald Trump, imagínate. Somos vecinos de Donald Trump. ¿Pero te dijeron o te dijo tu esposo por qué estaba sonando que lo iban a quitar? No, porque mi esposo tampoco sabía. Esto fue algo que se mantuvo bajo perfil y bueno, nosotros simplemente dijimos, si él decide hacer algo, pues está bien. Yo tengo que estar donde mi esposo decida estar. Y como te digo, siempre mi esposo se refería a él como un papá. Resulta que cuando efectivamente llega el tiempo, ponen unos nuevos pastores. El que era nuestro pastor comenzó a hablarnos muchísimas cosas malas del ministerio, de los nuevos pastores. Y no solamente a nosotros, sino a personas específicas. Entonces, esto causó como tipo una división y él decide abrir un nuevo ministerio. Como te digo, yo le dije a mi esposo, bueno, si eso es lo que tú sientes, vamos a apoyarlo. Pero desde un principio, algo en mi espíritu me decía que algo estaba mal, que eso que estábamos haciendo no era correcto. Y te puedo decir, Vladimir, que si hubiese sido por apariencia y por respaldo, tuvimos mucho respaldo desde el día cero. Hazte de cuenta que a él lo quitaron en un octubre de 2023, esto pasó, y en enero de 2024 abrimos el nuevo ministerio y tuvimos que irnos a hacer 3 servicios en un día de tantas personas. Wow. Un respaldo increíble. Y dijimos, bueno, Dios tiene que estar aquí. Pero algo dentro de mí seguía inquietándome. Y cuando yo oraba, sentía que el Señor me decía, sigue orando, mantente bajo perfil. Yo no sentía servir en ninguno de los ministerios. Era algo que yo no te puedo explicar. Era como si yo no estuviera allí. Estaba, pero no estaba. Y yo oraba. Bueno, un día él me llama, el pastor, y me dice que él quiere que yo sirva en el ministerio de las mujeres. Y yo le digo, yo de verdad no siento ahora mismo servir. No, pero, y entonces me utilizó algunos versículos bíblicos como para que yo no me resistiera. Le digo, bueno, ok, yo voy a estar ahí, junto a otras hermanas. Pero seguía esta inquietud, y bueno, comienza a pasar el tiempo. 8 meses después que el ministerio ya está establecido, se acerca a mí una joven que es amiga mía, amiga de mi esposo, y que era líder en aquella iglesia, líder de worship, de alabanza, y me dice que el pastor estaba teniendo unos comportamientos inapropiados con ella y con una hermana de sangre. Entonces, cuando una hermana de sangre de ella. De ella, ajá. Y que también era líder en la iglesia. Este pastor aparentemente las estaba acusando, le hacía comentarios fuera de lugar. Y no me gustaría entrar mucho en detalle porque eso es algo que les corresponde a ellas decirlo, pero te puedo decir que ya con la experiencia que yo tenía, supe identificar que era también abuso, manipulación y todo eso. Para mí fue un choque demasiado grande porque también era del tipo de persona que proyectaba mucha santidad. Él alardeaba de que se había casado virgen. A este punto yo nunca había conocido a su esposa porque supuestamente ella estaba enferma. De hecho, luego supe que el propósito por el cual la otra iglesia no era que lo estaba votando, sino que lo bajó de la posición de pastor y tuviera un trabajo como más de maestro, era para que él se dedicara a su esposa. Pero él decide renunciar y abrir este ministerio, pero con muchísimas mentiras que luego supimos que no eran reales.
Entonces, cuando yo supe esto, a este punto mi esposo era su mano derecha, era parte del board, era parte de los líderes fuertes. Entonces, la chica cuando me cuenta todo esto, yo le digo, tú se lo tienes que decir a mi esposo, pero ella no quería, porque ella no sabía si nosotros le íbamos a creer y la íbamos a apoyar, pero ¿cómo no creerle si había muchísimas pruebas? Por ejemplo, algo que él decía es que él las quería como unas hijas, pero un padre no le regala a hijas regalos rociados de perfumes. Un padre no soba, casi literalmente ya lo describe, le metía su mano, vamos a decir por aquí, por debajo de esta cosa, y le hacía muchas cosas. La llamaba incontables veces al día. A la hermana le escribía cosas, porque ella tenía una oficina, ella era coordinadora del campus, le escribía cosas como que la quería y después la borraba, le decía no le digas a nadie. Hacía comentarios muy, muy fuera de lugar. Entonces llegó un punto que ya dijeron, esto no es normal, este no es el hombre que nosotros conocimos. Y obviamente cuando ellas me dicen esto, nos chocó por lo mismo que te digo, era alguien que una vez más uno lo tenía en un pedestal. Y cuando supimos esto, pues obviamente decidimos no seguir apoyando la visión. ¿Por qué? Porque primero, yo no estaba de acuerdo con que se quedara oculto, porque la Biblia dice que si tu hermano está en una falta, tú debes de llamarlo aparte. Si la persona no se arrepiente, tú debes de buscar 2 testigos. Y si con los 2 testigos sigue la conducta, entonces tú tienes que decírselo a la iglesia. Ese es el procedimiento bíblico. Así es. Pero las chicas no sentían en ese momento, no sentían hablarlo porque no querían causar en la iglesia ese escándalo. Imagínate, él era el pastor de mucha gente por 20 años, que lo veían a él como su padre espiritual. Y al final, si tú te pones a comparar un hombre de trayectoria con unas jovencitas, ¿me entiendes? La mayoría de personas no le iba a creer. Entonces, yo respeté la decisión, mas no la compartí. Sin embargo, le dije a mi esposo, mira, yo no me puedo quedar en un lugar donde ya estoy consciente de que el pastor está haciendo estas cosas. Ellas dicen que no lo van a exponer porque también tenían temor. Él sabía cosas de ellas que la usaba para manipularlas. Entonces, bueno, pues mi esposo dijo, no, yo tampoco, o sea, esto lo rompió a él, su papá, su pastor, pero él dijo, yo tampoco porque mi compromiso es con Dios. Y o sea, me llama la atención, Marian, que él apoyó a estas chicas. Me imagino que lo que ellas contaron fue muy convincente. Muy convincente. Había demasiadas pruebas, demasiadas. Y que también nosotros en ocasiones estuvimos en lugares donde vimos cosas, pero nuestra mentalidad era tan sana hacia él que nunca pensamos que era con mala intención. Cuando las niñas hablan, y digo niñas porque son muchachas que no se han casado, no han tenido experiencia, son dominicanas también, unas jóvenes que aman al Señor, que le sirven a Dios, fueron de las que más se entregaron en ese ministerio para levantarlo desde cero y que le pagara de esa manera. Estaban ahí 24/7 en todo lo que se necesitara. Y le dieron a él ese voto de confianza. De hecho, ella también, al igual que yo, su padre falleció y algo que yo observé es que las personas de las que él se rodeaba eran de jóvenes que teníamos una falta de padre. Entonces este era como el discurso, yo soy tu papá, ustedes son mis hijitas, mis hijitos. Pero entonces el papá empezaba a hacer cosas que un padre sano no hace. Llamadas afuera de horas, conversaciones de cosas íntimas. O sea, son muchas cosas que en verdad me quiero reservar porque el propósito no es exponerlo o juzgarlo a él como tal, pero sí que la gente sepa lo que yo decía al principio, que no todo el que está en la iglesia realmente ha nacido de nuevo y que hay muchas personas que aunque hayan empezado bien, por alguna razón se desconectaron, no sé qué ha pasado en su interior, pero ya como que la posición que ellos tienen, que dice la Biblia cómo debe de ser un pastor, un obispo, dice la Biblia que debe de ser marido de una sola mujer, tiene que tener un buen testimonio. Entonces nosotros empezamos a evaluar todo esto y totalmente esta persona se había apartado del Señor. Para la gente que está viendo esto, quizás muchos van a decir, pero ¿por qué no dice su nombre? ¿Por qué no lo expone? Es un proceso complejo porque para hacerlo necesita primero la evidencia necesaria
Y para eso este no sería el escenario sería ir con las autoridades. Pero lo que sí ustedes hicieron, que sirve como aval a tu testimonio, es irse de esa congregación. Así es. Y tratar de crear conciencia para que la gente esté alerta. Esté alerta. ¿Qué pasó cuando tu esposo, mano derecha, un hijo espiritual durante tanto tiempo, le dice, yo me voy? ¿Le dijo por qué? Bueno, eso es otra cosa. Mira, el tipo de personas que para mí, yo no soy psicóloga y no soy quien para decir alguien es un narcisista, pero conforme a lo que he escuchado, he leído, tú sabes que los narcisistas o las personas que tienen este comportamiento tratan de tergiversar todo. Ellos no admiten error. Entonces, es una persona muy inteligente. Él observó que primero yo comencé a salir de los ministerios a los cuales servía, uno de ellos en el de las mujeres. Entonces, mis líderes también, las que lideraban conmigo, le dijeron a él que yo me salí del ministerio de las mujeres, y esto trajo como que cierta sospecha en él. Entonces, un día él me escribió para decirme que él estaba orando por mí, que él sentía algo en su espíritu, como que trató de manipularme de nuevo, pero ya a ese punto yo sé todo. Entonces, yo no le respondí, cosa que era rara, porque siempre estaba ahí pendiente, y luego a los 2 días yo le respondí con un versículo bíblico, Salmo 7, se lo dejo ahí para que lo lean en su casa. Y al parecer, cuando él lee esos versículos bíblicos, él se sintió confrontado. Entonces, él organizó una reunión donde estaba mi esposo. Él llamó a mi esposo diciéndole, mira, me dijeron que Marian anda diciendo que yo soy un adúltero, un perverso, cuando yo nunca dije eso de él. Pero él lo dijo por el versículo que yo le había mandado. Se sintió confrontado. Entonces, ¿se delató, será? Exacto, se delató. Al final se delató. Entonces, las testigos que él llevó eran mis líderes. Y ellas dijeron que efectivamente yo salí de los ministerios y que les dije que oraran porque estaban pasando cosas delicadas. Y en verdad yo lo hice, pero yo nunca dije que era él. De hecho, ellas dijeron, pero nosotros nunca pensamos que era nada que tenía que ver con usted. Muy bien. Entonces él me dijo, ¿tú tienes algo que decir? Y yo le dije, bueno, en primer lugar, esta es una iglesia que no tiene un cuerpo ejecutivo. No sé, Vladimir, en la estructura de iglesia que tú estabas, pero en las iglesias cristianas, una iglesia organizada debe de tener un consejo ejecutivo de diáconos, de ancianos, de personas que son ungidas para básicamente ayudar al pastor a liderar la iglesia. Entonces, él no tenía una cabeza, allá no había un cuerpo ejecutivo y básicamente él estaba ahí haciendo lo que él quería. Él era todo. Él era todo. Y obviamente mi esposo era mano derecha, pero él era inocente en todo su mentalidad, en todo. Nunca se imaginó que esta persona iba a hacer algo así. Y con todo esto, ya mi esposa estaba observando estos comportamientos de que a veces él exponía cosas a la mesa y siempre se hacía lo que este pastor decía. No era nadie que se dejara aconsejar, dirigir. Y bueno, él empezó a hacer como este tipo de campaña diciendo que nosotros lo estábamos acusando, que estábamos haciendo un complot contra él. Entonces, él decía esto, pero no tenía prueba de lo que decía. Y al final, como tú dijiste, él se estaba delatando. Entonces, me llevó a esa reunión, la reunión más tortuosa de mi vida, 3 horas, tratando de sacar qué información yo sabía. Y lo único que yo le dije fue, mire, si usted quiere saber algo que tiene que ver con terceras personas, a quien tienen que preguntarle son a esas terceras personas, no a mí. O si usted lo quiere confesar, también tiene toda la libertad. Y él me hizo una pregunta puntual, entonces ahí él se dio cuenta que yo sabía. Y fue que las personas que estaban ahí empezaron a dar testimonio de él. Yo puedo dar fe y testimonio que él es un hombre íntegro, bueno. Y él me dijo, ¿y tú qué piensas de eso? Y yo dije, bueno, yo lo respeto lo que cada uno dice de usted, pero yo no lo comparto. Yo no creo lo mismo. Entonces eso creó como esta tensión. Ahí se acabó la reunión. Y el próximo servicio, obviamente, yo no fui, yo no volví, no podía volver a ese lugar. Él hizo una reunión con todos los líderes, con todos los servidores, y dijo que nosotros teníamos un complot con otras personas que yo nunca en mi vida me había reunido a hablar sobre el tema para... Él dijo que era para nosotros, que queríamos hacer un ministerio aparte, que queríamos abrir una iglesia aparte y que lo estábamos acusando.
Con todo esto, pues cuando yo me reúno con esas personas que él estaba mencionando, porque me hizo ruido, porque él está diciendo que yo me estoy reuniendo con esas personas. Cuando me reúno con esas personas es porque ya sabían cosas, otras cosas que él había hecho. Entonces, a todo esto creó vamos a decir, un ministerio de seguridad, personas armadas, ¿Cómo? y nos prohibieron la entrada a la iglesia. Ay, ay, ay. Incluyendo a las chicas. Aún sin la chica todavía sacar a la luz lo que Sin él les decir había, nada. sin decir nada. Entonces, después de mi reunión, ellas fueron convocadas a una reunión y lo que él no se imaginaba es que ellas iban a decir todo lo que él hizo. Llevaron hasta una psicóloga para que analizara el lenguaje corporal de las chicas. Obviamente la psicóloga también era miembro, tenía un afecto por el pastor, pero ella misma, la psicóloga, avaló el testimonio de las chicas y le dijo a él, 0 contacto con ellas. O sea, esto se tiene que acabar ahora mismo. Y de hecho, él se creó un cuerpo ejecutivo, el que no existía, por lo que yo expuse. El mismo día que él dijo todo lo que dijo de nosotros, se crea este cuerpo ejecutivo, llamó 2 o 3 personas de confianza. Y este cuerpo ejecutivo, cuando escucha el testimonio de la chica, le dice, definitivamente, o sea, usted tiene que durar un tiempo sin predicar, usted tiene que apartarse. Y él nunca lo quiso hacer. O sea, al final él siguió como si nada. Y mucha de la gente empezó a irse de la iglesia. Claro, es normal. Wow. Pero yo quiero saber, tu esposo no está aquí, pero para él, ¿qué significó todo esto? Ay, Vladimir, todavía yo siento que él como que no... Me encantaría que él contara desde su perspectiva. Él todavía como que no cae en cuenta. Para mí sí fue como que más fácil entenderlo, procesarlo, apoyar a las chicas. De hecho, cuando yo te escribí, de verdad te doy muchas gracias por esta oportunidad, les pedí permiso, le dije, ¿ustedes están de acuerdo? Y ellas hasta se pusieron contentas. Dijeron, claro que sí, te siguen, te escuchan. Después yo te digo quiénes son. Son unas, de verdad, unas jóvenes hermosas, adoran al Señor, también tienen en YouTube, tienen canciones y yo de verdad le pido a Dios que las sane y las levante, porque algo que yo quiero dejar con este testimonio, Vladimir, que Dios no es así. Los hijos de Dios no nos comportamos de esa manera cuando ya hemos sido libres. Entonces, verdaderamente todo el que está en la iglesia está en un proceso de transformación, de sanidad, pero tiene que llegar a un punto de madurez en la que si yo fallé, yo debo de confesar y no revictimizar al que le hice daño. Y eso fue lo que él hizo. Revictimizó a las muchachas porque dijo como que todo fue un invento o que malinterpretaron porque él lo hizo como un padre. Nos acusó a nosotros de también querer hacer un complot, cuando lo único que nosotros esperábamos era ¿saben qué, chicos? Les fallé, perdónenme, o sea, soy humano. Y tú puedes estar seguro, Vladimir, por el amor que nosotros le tenemos a la persona, que lo íbamos a perdonar. Pero fue todo lo contrario, justificar, minimizar, difamar. De hecho, hubo un día que no quiero acusar lo que fue él directamente, pero alguien rompió 9 carros en el parqueo de la iglesia y él dijo que fuimos nosotros. Y por gracia de Dios, para que tú veas a qué nivel de mentira y manipulación, nosotros estábamos en un lugar bastante lejos. Cuando nos mandaron los videos, miren lo que pasó aquí en el parqueo de la iglesia. Teníamos prueba de que estábamos casi a 1 hora de distancia y nuestro corazón jamás sería hacer un daño así. Estábamos destrozados, estábamos en un luto, porque literalmente tú sientes como que se te murió alguien. Alguien se nos cayó de un pedestal, un ídolo, la verdad. Se te cayó un santo, como dice. Teníamos un santo que se nos cayó, pero de una manera horrible. Pero mira, importante, yo soy muy poco tolerante con estas cosas porque no estamos hablando de un nuevo creyente. Tú estás hablando de alguien que durante muchos años ha sido cabeza líder. ¿Quién sabe todas las cosas que durante esos años quizás sucedieron? Y con esto no estoy diciendo que lo que dice Mariana es verdad absoluta, es su versión de una historia que ella vivió y que la vivió con otras personas que también piensan lo mismo, pero lo mínimo que se hace en un caso como este es investigar para asegurarse de que las cosas son o no son, y mientras tanto ese líder, si es responsable y consciente, lo que hace es apartarse y facilitar todo para que la verdad salga a la luz. Así Entonces, que ustedes hayan sido de alguna manera afueriados,
deja como muchas cosas a la imaginación. Claro, tú sabes. claro que sí. Y no podemos negar que dentro de estos espacios pasan muchísimas cosas. O sea, muchísimas cosas. Como pasan también en otros lados. Así es. Pero cuando tú te callas, tú te conviertes de alguna manera en cómplice. En cómplice. Afortunadamente no pasó a mayores. Gracias a pero Dios. no son cosas que deben suceder ni pueden permitirse bajo ninguna circunstancia. Y ojalá que esta persona, de ser así lo que tú me cuentas, reflexione y haga lo correcto. Y él sabe que es lo correcto. Así es. Él sabe porque conoce la palabra. Y yo soy de las que digo, como también dice la palabra del Señor, que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, porque todos somos pecadores, Vladimir. Pero una cosa es el pecado y otra cosa es la maldad. Entonces yo siento que hay maldad, porque si no escatimó primero, bueno, mi esposo, que era un siervo fiel ahí, que estuvo con él en todo momento. A veces él se llevaba a mi esposo cuando él iba a viajar por una semana. Yo me quedaba en la casa, obviamente siempre lo apoyé porque entendía su amor y su visión de apoyar al que consideramos el hombre de Dios. Pero también yo decía, ven acá, pero esto no es prudente porque nosotros éramos recién casados. Yo sentía como que en cierta forma él como que se adueñaba, era de la persona que se adueñaba. Y lo mismo cuando tú escuchas el testimonio desde las muchachas, es la misma perspectiva. Ellas sentían como que él alejaba a todo el mundo. Decía que dejaran de seguir personas, le hablaban mal hasta de su madre. O sea, eran como muchas red flags, como dicen, muchas cosas que decían, aquí hay un tema. Algo interesante es que tú, antes de que pasara todo esto, ya tenías como una percepción, un presentimiento. Exactamente. Y eso es importante. Eso es muy importante. La gente le dice el sexto sentido, sí. Nosotros le decimos el discernimiento, el Espíritu Santo o la advertencia de Dios para que tú te prepares, porque increíblemente, de todas las personas que nos vimos involucradas en esto, como a la que el Señor le dio la valentía para decirle algunas verdades, porque nadie se atrevía a decirle nada a él. Le tenían ese temor, ese respeto. Y yo de igual manera le tenía respeto, pero no temor. ¿Por qué? Porque ya después que tú has vivido tantas cosas y tú sabes que realmente al único que tú debes de temer es al Señor, y que el único aquí que merece ese respeto, esa honra, esa adoración es Dios. Los demás somos seres humanos que podemos cometer errores, equivocarnos. Claro. ¿Cuál fue la diferencia entre David y Saúl? Si tú te pones a analizar, David cometió más pecados que Saúl, pero David se arrepentía. David no se justificaba. Pero Saúl, aparentemente, no eran pecados tan graves, pero se justificaba. Él prefería, por mantener una imagen, agradar al pueblo y no agradar a Dios. Entonces, esto sigue pasando, es triste, pero a la misma vez es algo que la persona debemos de estar consciente y entender que no todos son iguales. Hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios. Mi pastor de aquí, de Santo Domingo, que yo duré 10 años, ese hombre, de hecho, estábamos celebrando su 42 aniversario el domingo pasado. Te puedo decir que nunca yo vi que él tratara a una joven, a una dama de la iglesia, de forma inapropiada, siempre con respeto, porque Dios siempre se tiene su remanente. Entonces, el hecho de que haya personas que tristemente luchen con cosas que todavía no han entregado, porque tú puedes estar seguro que si nosotros le entregamos a Dios nuestras debilidades, Él va a romper las cadenas, como lo ha hecho en tantas personas. Pero hay que ser sinceros. Aún si tú vas a psicología, tú necesitas confesar para poder sanar lo que hay dentro de ti. También así pasa en tu relación con Dios. A Dios no podemos venirle con cuentos. Yo te puedo venir aquí con una historia, pero al final el Señor conoce mi corazón y ve las intenciones del mismo. Así es, definitivamente. Le puedes mentir a todo el mundo, pero no puedes mentirte a ti, ni puedes mentirle a Dios. A Dios, así bueno, es. yo espero, Marian, que esto sirva para que la gente esté alerta. Repito, la intención no es enjuiciar aquí a nadie. Ella está contando la versión de una historia que vivió. Y definitivamente para mí es importante que este tipo de cosas se ventilen a través de estas plataformas. ¿Por qué? Porque cuando la gente está pendiente y está alerta, se pueden evitar muchísimas cosas. Así es. La iglesia, decía, creo que la pastora Kenia Fernández, es como un taller. O sea, la gente que está ahí no es perfecta. Así es. No es perfecta. Hay de todo, en todos lados. Lo bueno es que el que está ahí por lo menos se está buscando. Claro. Y eso hace que esté un poquito mejor que el que está afuera. Pero depende 100% de ti y de lo que decidas hacer
y permitirle a Dios hacer en tu corazón. Si tú lo permites, Él hará la obra definitivamente. Y no importa la posición que tenga una persona, siempre puede equivocarse, siempre puede errar. Así que ojos visores con esas cosas, porque definitivamente que son muchos los casos, las historias. El otro día tenía aquí a un pastor contando su historia y él hablaba de su experiencia en una iglesia católica, por ejemplo, con un sacerdote. Wow. Y cuando tú entras a ver los comentarios, mucha gente dice, están hablando porque ustedes están hablando porque defienden a los evangélicos y están atacando a los católicos. Y yo digo, bueno, parece nuevo en el canal porque son muchas las historias que yo he presentado aquí de pastores, de predicadores, de gente que está en iglesia evangélica, que ha hecho muchísimas cosas y nosotros de la misma manera prestamos el espacio porque lo que queremos es como generar la alerta. Claro. La alerta, porque para algo tiene que servir la historia de alguien. Exacto. Y con eso, señores, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que hemos evitado y hemos ayudado a solucionar. Así que yo espero que pase lo mismo con tu historia. Así es. Nada, nosotros lo que queremos con esto es poder, como tú decías, concientizar, pero también que la gente entienda que el Señor sigue siendo el mismo. Dios no es las personas, o sea, Dios realmente es bueno, Dios es santo, y lo que una persona nos haga realmente no tiene que cambiar nuestra percepción acerca de quién es Dios. Porque yo te digo algo, Vladimir, he seguido en el Evangelio después de tantas cosas, porque entendí que no fue Dios que me hizo el daño. Entendí que, a lo contrario, el Señor me libró de muchas cosas y que Él ha permitido que yo vea esto es para que ponga mi mirada en Él. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, porque si lo ponemos para otros lados, nos daremos cuenta que la iglesia, como dice la Biblia, está llena de personas, de falsos profetas. Claro. Está llena de personas que simplemente están aquí buscando algo, un beneficio, pero no todos le sirven a Dios con un corazón sincero. Entonces, nada, seguir adelante mirando a Jesús, y yo sé que el Señor va a hacer algo a través de todo lo que hemos vivido. Si esto puede servirle a una persona para que también abra los ojos, para que entienda que tú no tienes que estar en un lugar donde te manipulen, donde te maltraten, porque el propósito de la iglesia, sobre todo una iglesia saludable, es restaurarte, no dañarte más, no herirte más, sino ayudar a levantarte. Así es, definitivamente. En síntesis, señores, vamos a dejar de creerle al hombre y vamos a creerle a Dios. Así María, es. muchas gracias. Gracias a ti, Vladimir, por la oportunidad. Dios te bendiga. Y felicidades, estoy mirando a Serater Soberano. Sí, te lo mereces. Dios te siga bendiciendo mucho a ti, tu familia y a este hermoso proyecto. Amén. Muchas gracias. Gracias.